Buenos días tengan todos. El Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo, ¿verdad? Vamos a orar antes de iniciar una vez más, ¿verdad? Sabemos que aunque nos preparamos desde el amanecer, espero que todos nosotros nos hayamos acordado, como decía el canto, ¿verdad? De nuestro Dios, nuestro Creador. Es importante que continuemos suplicando al Señor para que Él nos bendiga, ¿verdad? Amado Padre, realmente te queremos dar tantas gracias, Señor. Gracias por todas tus bondades, por todas tus maravillas, Señor. Toda tu misericordia, Señor. Padre, la verdad que tú eres un Dios bueno, Señor. Y nos tienes aquí, Dios. Nos tienes aquí con vida, Señor. Nos tienes aquí escuchando tu palabra, Dios. Nos has dado oportunidad, Señor, momento tras momento en nuestras vidas, Señor, con un objetivo, Señor. Porque nos amas y no quieres que ninguno de nosotros perezcamos, Señor, sino que vengamos a tu conocimiento. Amado Dios, aún la razón no nos puede salvar, Dios. Podemos razonar, Señor. Podemos tener mucha inteligencia. Podemos conocer doctrinas. Padre, pero si el Espíritu Santo no viene a hacer una obra en lo profundo de nuestros corazones, nada hacemos, Dios. Yo te ruego con humildad, con sinceridad, Señor, ven a obrar, oh Dios, por tu Santo Espíritu. Utiliza la palabra, Señor. Utilízala, Dios, para poder penetrar a lo profundo donde nadie más, solamente tu Santo Espíritu puede llegar, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, Dios. Amén. Bien, si continuamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 26, hoy nos encontramos en el versículo 14 al 16. Y bien, nos encontramos con una narrativa muy desagradable a los ojos o a los oídos de nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay una traición, la traición de Judas que le hace al Señor Jesucristo. Y el título de la enseñanza que le hemos puesto el día de hoy es El precio de la traición. El precio de la traición. Y la pregunta es, ¿por cuánto vendes a Jesús? ¿Por cuánto vendes a Jesús? El texto central, Mateo 26, el versículo 15 nos dice, y les dijo, este es Judas Iscariote, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El precio para Judas que le dio al Señor Jesucristo fueron 30 piezas de plata. Ese fue el precio de la traición. El hermano mencionaba alta traición, ¿verdad? Alta traición en realidad lo podemos definir como una traición en contra de la patria, y la definición puede ser una traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado. Puede ser definido también como el delito cometido por un civil o un militar que atenta contra la seguridad de la patria. Eso es alta traición. Corregimos y vamos a establecer un nuevo término y le vamos a llamar ahora suprema traición o traición suprema. La suprema traición va mucho más allá de esa alta traición que nosotros los seres humanos categorizamos como la más de las altas traiciones en contra de la patria. Suprema traición más alta quiere decir traición cometida en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. El Todopoderoso, el soberano del universo, el Dios de absolutamente todo. Y esa es la máxima, la más alta de todas las traiciones. No es traicionar una patria, no es traicionar a un rey terrenal, no es traicionar a una esposa, no es traicionar a un amigo. Es traicionar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es traicionar a Jesús. ¿Qué definimos por traición? Traición quiere decir que es una falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad
que se debe guardar o tener para con alguien más. Los sinónimos de traición son deslealtad, infidelidad, engaño, perjurio, complot. Y también llama la atención que uno de los sinónimos de traición es alevosía. La alevosía, ¿verdad? Que hay unos cuantos abogados entre nosotros, sencillamente es una cautela para asegurarse de cometer el delito. Se va a cometer el delito, se hace una premeditación, se hace con cautela, se piensa, se toma un tiempo y se actúa, o sea, se lleva a cabo el delito a cometer. Por lo tanto, podemos definir nosotros con esta traición aplicada a la traición hacia Cristo Jesús o una suprema traición, es toda aquella persona que le es infiel, que le es desleal a Dios. Y ahí es donde los términos van a ir bajando a nuestro corazón. O sea, ¿qué significará que yo le sea infiel o que yo le sea desleal a Dios? El serle infiel a Dios, eso te convierte en un traicionero, no de la patria o no contra la patria, un traicionero en contra de Dios. Y eso te tiene que caer hoy a la mente y te tiene que caer al corazón. ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos somos traicioneros. Sinceramente, nosotros somos muy traicioneros. Si alguno de ustedes no ha cometido traición en contra de las personas, pues qué bueno. Recuerde que si usted ha pecado y no se ha arrepentido de sus pecados, ahorita mismo está traicionando a Dios, a Cristo Jesús, menospreciando, descartando, desechando la gracia que Él le ofrece. Ustedes han escuchado de aquel ejemplo histórico, clásico de la historia romana, acerca de cómo murió Julio César, allá por el año del 44 a.C., cuando fue asesinado por un complot, una conspiración política que le hicieron en el Senado. De hecho, hay una película de Julio César, la pueden ver y se van a dar cuenta cómo una de las personas más allegadas a él, uno de los más cercanos, de los más íntimos, llamado Marco Junio Bruto, este fue uno de los líderes que conspiró en contra de Julio César. ¿Y qué pasa? Hacen una reunión, hacen un complot, hacen una conspiración, todos en el Senado, bueno, no todos, pero la mayoría del Senado, hacen la reunión y está en ese momento Julio César y todos llevan un cuchillo, o podemos decirle un puñal en sus manos. Y en ese momento, mientras él habla, comienza el primero, le da por la retaguardia, por la espalda, le ensarta el cuchillo por la espalda, otro por el frente, otro por el costado. Y así al final, cuando Julio César está ya agonizando, ya al punto de morir, el último con el que se encuentra, según la narrativa, y aún según la película, es a este Marco Junio Bruto, y de ahí que sale aquella frase que le dice: ¿eres tú, Bruto? Como queriendo decirle, tú mi amigo personal, tú mi íntimo, también estás en esta conspiración en contra de mí. Tú, Bruto, también me vas a traicionar. ¿Se imaginan ustedes cuando el Señor Jesús se fue a orar en aquella madrugada y comenzó a orarle a Dios por aquellos discípulos a quienes Él llamó para comenzar su ministerio? Eran 12 los discípulos. Y entre esos 12 discípulos había uno, y la Escritura, como leeremos, la Escritura nos testifica que Jesús sabía que uno de ellos, dice la Escritura, uno de ellos es diablo. Jesús conocía quiénes eran los 12 discípulos. Pero se imaginan estando Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo le podría decir si este Julio César se encontró tan traicionado con aquel amigo cercano de quien no esperaba traición? Sus 12 discípulos en el huerto de Getsemaní, y se aparece de repente Judas Iscariote con la guardia. Pudo haberle preguntado a Jesús: ¿eres tú, Judas? Acabábamos de estar en el aposento alto. Estábamos comiendo en la cena juntos, celebrando la Pascua. ¿Eres tú, Judas? ¿Me traicionas con un beso, Judas? Pero esa fue la gran traición. Otros ejemplos personales de traición podemos aplicarlos cuando hay amistades. Ustedes saben, cuando las niñas están en el colegio, en secundaria, o ya van para la universidad, generalmente tienen una mejor amiga.
Y a esa mejor amiga le cuentan todos sus secretitos, ¿verdad? Ah, mira, hice esto, hice lo otro, sí, estoy saliendo con el otro fulanito y esto y lo otro, sus secretitos. ¿Se imaginan que esa amiga, entre comillas, de repente comienza a llevarse todos los secretos y comenzar a divulgarnos y crea un grupo de chismes por el WhatsApp, por el Instagram, por el TikTok o no sé dónde y comienza a divulgar? Sí, la fulanita tal, esto y lo otro. ¿Cómo se sentiría esa persona traicionada? Diría, ¿eres tú, amiga mía? ¿Cómo me podés traicionar de esta manera? Yo te conté lo íntimo de mi vida y ahora todo el mundo lo sabe, me traicionaste. ¿Qué dolor causa eso? ¿Cierto? Seres humanos nos causa dolor. Pero también sabemos de que eso sucede en múltiples ámbitos de nuestras vidas. Y de lo más doloroso que yo he escuchado y de que yo he sabido también es la infidelidad matrimonial. O sea, cuando eso sucede en nuestros matrimonios, sea quien sea de las dos partes del compromiso conyugal, es algo que se debería de categorizar también como alta traición. Duele mucho, duele mucho. Y eso rompe muchas cosas, rompe porque trae muchas consecuencias. Y entonces, ¿qué sucede? Porque hay algo que se llama en la traición infidelidad o deslealtad. Y ahí es donde nosotros comenzamos a valorar, si comenzamos a pensar, valoramos lo que Dios puede sentir. Si alguno de nosotros hemos recibido una traición de este tipo, sepan de que nos duele el corazón, nos duele el pecho, nos duele mucho. La mente comienza a pensar muchas cosas. La confianza en los seres humanos se pierde. ¿Cuántas mujeres que ahora están solteras dicen, yo no me vuelvo a casar? Yo no me vuelvo a casar porque yo ya no confío en absolutamente nadie. Se perdió la confianza aún en los seres humanos. Ahora nosotros que tenemos empresas y nos han robado en las empresas nuestras manos derechas, pongamos así, y de repente nos traicionan, ¿cómo nos queda la vida, el corazón, la experiencia? Nos queda diciendo, ya no puedo confiar en nadie. ¿Se imaginan que aún en una misma iglesia, en una misma congregación donde nosotros somos cristianos, nos traicionemos también los unos a los otros? Pero vamos a ver que estas cosas suceden, porque sucedió en un pequeño grupo de 12 discípulos con el máximo líder, Jesús. Sucedió en 12. ¿Cómo no podrá suceder en un grupo más grande? Entonces, podemos poner muchos ejemplos, pero la Biblia ahorita nos va a hablar de el ejemplo de la máxima o de la suprema traición que es Judas Iscariote. Voy a leer por el motivo del contexto donde quedamos el domingo pasado. Voy a volver a leer la historia de María cuando él unge al Señor Jesucristo en Betania para que veamos el contexto y van a darse cuenta de qué gran contraste. Dice la Escritura, pueden poner atención, no es necesario proyectarlo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, esta es María, la hermana de Lázaro, el que resucitó, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Este es Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, o vamos a poner, según el otro evangelio, al ver esto, Judas Iscariote, el tesorero, se molestaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hipocresía. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, como lo hacemos ahora. El evangelio de Mateo nos dice, entonces, una nueva narrativa, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
Si nosotros vemos el relato de María cuando ungió al Señor Jesucristo, podemos categorizar eso como un acto o una demostración de mucho amor, un amor sincero hacia el Señor Jesucristo. Pero empezamos a leer el versículo 14 cuando dice el Evangelio, entonces uno de los 12, e inmediatamente caemos a un contraste en el cual vemos también a uno de los seguidores de Cristo con el acto más vil de traición que pueda existir, con el acto más vil de traición e hipocresía que pueda existir, a Judas. Entonces vamos a observar, vamos a hacer muchas observaciones el día de hoy. Imaginémonos entonces que todos ellos eran discípulos de Jesús, ¿verdad? Estaba María, estaban en la casa de Simón, estaban ahí compartiendo los alimentos, estaban en una coinonía, una comunión entre cristianos, entre creyentes. Estaban los 12, también estaba Judas en ese momento. Vemos entonces que en una pequeña congregación, Jesús tiene seguidores y hay seguidores que le son fieles. Hay seguidores fieles del Señor Jesucristo. Esos son seguidores verdaderos, seguidores genuinos, seguidores sinceros del Señor Jesús que le aman, que le sirven, que lo hacen de todo corazón, que demuestran su amor de distintas maneras, aunque haya sido de una manera quizá para nosotros alocada, de decir, voy a agarrar este jarro de perfume y lo voy a poner sobre Jesús. Y es muy caro, en realidad es muy caro. Dice la Escritura, sacando cuentas, que eso equivale a 1 año de salario para las personas comunes en aquel momento. O sea, regalarle un perfume así de caro a una esposa, 1 año de salario, creo que no nos pasa por la mente, pero esta mujer lo hizo y no le importó el costo, no le importó lo material. Aquí dice, yo lo amo, yo estoy dispuesta a dar todo por él, hacer cualquier cosa. Pero al otro extremo encontramos a otro discípulo de Cristo, a otro seguidor de Cristo que hace exactamente lo contrario. Y este es un falso, este es un hipócrita, este es una persona vil, un traicionero. Entonces, eso mismo pasa hoy en día. Nosotros tenemos que saber una cosa: si eso pasó en aquellos que seguían al Señor Jesucristo cuando Él estaba acá en la tierra, eso también sucede hoy en día. Por eso no nos asustamos cuando en una congregación, cuando en una religión nosotros encontramos que hay personas que son falsos cristianos, falsos convertidos, que son hipócritas. Que nosotros podemos decir, ¿y será que este es cristiano en realidad? ¿Por qué razón? Porque no da frutos de cristiano. Porque el cristianismo verdadero lleva frutos y uno de esos frutos es el amor genuino, el servicio al Señor. Y entonces llegamos a la deducción y decimos, bueno, esto sucedió en aquel tiempo, ¿por qué no va a suceder entre nosotros también? Y eso nos da una comprensión que al final el único que pesa los corazones en realidad se llama Jesús. Pero bueno, es importante, cuando hay congregaciones que son demasiado grandes, podemos decir por deducción de que van a haber mayores o más cantidad de personas que sean así como Judas, que sean traicioneras, que puedan venir a la iglesia, que tengan apariencia de piedad, que puedan ser así religiosos por fuera, pero Jesús conoce los corazones. Vean, Juan 21, 22 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Apréndase esta lección de la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo, esto es a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La lección que nosotros debemos aprender acá es que en cierto momento estaba Pedro con Jesús, estaban platicando, pero venía alguien detrás de ellos, y este era Juan, el discípulo amado. Y entonces Pedro comienza a preguntarle por otro miembro de la iglesia, uno de los 12. ¿Y qué hay con Juan, Señor? Estas cosas me las estás diciendo a mí. Está bien, Señor, te voy a obedecer con esto, pero ¿y qué hay con Juan, Señor? La respuesta del Señor debe ser aplicable para nosotros. Hombre, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. O sea, al final nos dice, no importa el estado de esta persona, no importa lo que aquel haga, no importa lo que ellos hagan, seguime vos. Tu responsabilidad, sos vos conmigo. Es la relación que usted debe tener con el Señor Jesucristo. Quiere decir que esto es algo personal.
No estamos diciendo que vamos a convertir nuestra congregación en una cueva de ladrones. No estamos diciendo eso. Pero el punto al final está en que nosotros debemos de poner los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Y que al final, si alguien no está caminando con nosotros, ¿saben algo? Nosotros hemos dicho esto, y esto que les quede claro a todos ustedes. Nosotros, imaginémonos que vamos en un batallón, somos un ejército. En este ejército llevamos levantado el estandarte de Cristo Jesús. Esa es nuestra bandera. Nosotros vamos a luchar en contra del enemigo. Y el que vaya adelante en un caballo blanco, ese rey se llama Jesucristo. Todos nosotros vamos luchando detrás de Jesucristo. Sin embargo, cuando ustedes observen a sus lados, van a iniciar la carrera con algunas personas. A medida que vayan progresando, se van a dar cuenta que algunos se van a cansar, que otros se van a quedar a medio camino, que a otros les van a haber disparado del bando contrario. Otros cayeron muertos, quedaron postrados en el desierto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo único que vamos a hacer en ese momento, bien, este cayó, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante. Porque Jesús es mi libertador, Jesús es mi rey, Jesús es mi redentor, mi salvador, a Él me debo. Esta causa no es de hombre, esta causa es de Cristo. Y duele, sí duele. Sí duele ver hermanos que quedan postrados en el camino. Pero bendito Dios que vamos adelante. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les quiero decir ahorita es que esto sucedió. Judas fue traicionero, el traidor entre los 12. ¿Se imaginan ustedes que cuando estaban, vamos a ver luego la narrativa de cuando están en el aposento alto, ninguno sospecha de Judas? Más bien ellos comienzan a decir, ¿seré yo, Señor, quien te traicione? ¿Seré yo, Señor? ¿Y por qué no sospechaban de Judas? Porque lo tenía bien guardado. Pero sabemos que a Jesús no lo pudo haber engañado, ¿verdad? Ya Jesús sabía todas estas cosas. Entonces, veamos al traidor, el versículo 14. El versículo 14, Mateo 26 nos dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, vean, uno de los 12. Debemos de poner mucha atención a estos detalles, son pequeños detalles que nos van a dar grandes lecciones. Uno de los 12, les pregunto yo, 12 personas es mucho. 12 personas es mucho. No, ¿verdad? Es poco. Aquí ya vemos más de 12. 12 personas. ¿Qué podemos encontrar en 12 personas? Que uno de los 12 sea este traidor. O sea, estamos hablando de que hay un grupo íntimo. Ustedes recuerdan que Jesús, dice la Escritura claramente que a Jesús lo seguía mucha multitud. ¿Han leído eso, verdad? Una gran multitud de seguidores de Jesús. Así que, óiganme, ustedes no se preocupen cuando vean aquellas grandes multitudes en las megas iglesias y ustedes digan, wow, esas iglesias tienen muchos seguidores de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo el que se llama cristiano es verdaderamente un cristiano. Porque Judas, nosotros lo categorizamos como uno de los apóstoles, pero Judas fue el traidor, ese grupo íntimo. Dentro de la gran cantidad de personas que dicen seguir a Jesús o que en realidad literalmente lo están siguiendo porque ellos van a la iglesia los domingos, porque ellos toman la cena, hacen la comunión, etcétera, y todo eso, se bautizan, hacen profesión de fe, la confesión de fe, etcétera. Entonces Jesús tiene un grupo íntimo, pero aún dentro de ese grupo próximo, íntimo, nosotros vemos que Jesús tenía a estos amigos y estos amigos fueron escogidos. Oigan bien, fueron escogidos por Jesús. Entonces, este grupo íntimo fue colmado de favores especiales, de privilegios, de beneficios. O sea, ellos recibieron bendiciones particulares y muy especiales de parte de Jesús por aproximadamente 2 años y medio. ¿Se dan cuenta de eso? Ellos recibieron directamente las enseñanzas de Jesús. Eso es un privilegio que ninguno de nosotros podemos tener. Jesús, el maestro de maestros, les dio enseñanzas día y noche, dormían con Él, a la par de Él, comían con Él. O sea, ellos conocían a Jesús, recibieron enseñanzas de Jesús y enseñanzas directas. ¿Quién se podía extraviar? Ellos podrían hacer alguna pregunta teológica en aquel momento. Señor, ¿en realidad existe el infierno, Señor? ¿En realidad existe la eternidad del infierno, Señor? Y Jesús se las contestaba.
O sea, no había confusión doctrinal en ese momento. Y saben algo más, ellos fueron testigos oculares directos de los milagros de Jesús. Sepan una cosa, el pueblo de Israel, según la Biblia, ellos conocían las señales del Mesías y ellos estaban esperando al Mesías. Y ellos sabían que el Mesías era el Hijo de Dios, era una deidad, ellos lo sabían. ¿Y qué pasó? Judas lo sabía también. Judas sabía que este era el Mesías porque las señales estaban con él, pero aún así lo traicionó. Entonces Juan 6:70 nos dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Se dan cuenta lo específico que está haciendo aquí la Escritura? Jesús escogió a estos 12, pero dentro de los 12, ¿qué le dice? Y uno de vosotros es diablo. No quiere decir que es Satanás, sencillamente quiere decir que su corazón no está con Cristo, que su corazón no está en las cosas de Dios, sino que está en la vanidad de este mundo, que su corazón no está en Cristo, sino que está en el pecado, en el mundo, en la avaricia, en la codicia, como veremos más adelante. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto, que es un grupo selecto, un grupo muy pequeño, pero que es un grupo muy próximo, muy cercano al Señor Jesús. Si esto sucedió en este pequeño grupo, ¿se imaginan ahora en esas grandes congregaciones? No quiere decir que nosotros no estemos apuntando a la santidad en una congregación. Sí apuntamos a eso, sí somos muy cuidadosos con eso. Algunos de ustedes se podrá preguntar, hermano, ¿por qué ustedes se tardan tanto en ingresar a un nuevo miembro a la iglesia? ¿O por qué cuando alguien de los miembros de la iglesia comete algún pecado y este pecado tiene que ser disciplinado? Por ejemplo, alguna fornicación o adulterio, ¿por qué sale la persona y por qué tarda tanto tiempo en reintegrarse a la iglesia? Y al final nosotros le decimos, el tiempo depende de la persona, no de nosotros. Si la persona se restaura y se arrepiente de todo corazón, esa persona solamente la revisamos un poco más de tiempo y se reingresa a la comunión, pero no depende de nosotros, depende del estado de la persona. Si la persona no quiere nada con Dios y no se ha arrepentido genuinamente, va a pasar 2 años, 5 años, 20 años allá afuera. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del liderazgo de la iglesia o la culpa es de la persona que no se quiere volver a la iglesia? Eso sucede obviamente en una iglesia con sana doctrina y un sano liderazgo donde se aplica la doctrina de forma apropiada. Pero entonces, ¿qué pasa? No estamos, ese era un paréntesis, ¿verdad? No quiere decir que nosotros vamos a bajar el estándar del cristianismo, pero también tenemos que ser claros de que aún dentro de una iglesia, por más meticuloso que pueda ser un pastor o un ministro, sepan una cosa, solamente Dios conoce los secretos de las personas. Se le puede hacer un examen a una persona y decirle cómo está tu comunión con Dios y la persona puede responder, está muy bien, listo, benignamente se le cree. Pero aquella persona, en lo personal, Jesús que lo ve todos los días, le dice, ¿dónde? Tengo semanas en las cuales no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Mentiroso, hipócrita, su conciencia se lo dice, pero Jesús lo sabe y puede continuar en la congregación, puede continuar en la reunión, así como estos 12, pero hasta el final por su fruto los vas a conocer. O sea, algunas obras pueden ser manifiestas en este tiempo y otras cosas van a ser manifiestas hasta el día del juicio, así dice la Escritura. Ahora, vamos a ver entonces uno de los 12, un grupo muy pequeño, un grupo íntimo, pero luego dice la Escritura, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. Quiere decir no solamente que es un grupo pequeño, un grupo selecto, un grupo muy próximo, sino que el evangelista le da un nombre personal, nombre propio, Judas Iscariote. Le dice para que no se confundan con otro Judas, este es Judas el Iscariote. Entonces al final nosotros sabemos de que somos un grupo, recuerden esto, el cristianismo es una relación personal entre usted y Dios. Usted puede venir a una congregación, pero al final del día, usted se va a encontrar solo o sola con Jesús. Si Jesús no se te revela de forma personal, la religión o la congregación o quien sea, no te pueden salvar. Tienes que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios personal.
Y Dios ha prometido darte el Espíritu Santo. Y cuando tengas el Espíritu Santo vas a ser como la vid y los pámpanos. Separados de Jesús, nada podés hacer. ¿Y cuál va a ser esa nutrición? La savia que va a fluir para que des fruto. Es el Espíritu Santo. Pero la vid, la fuente, los nutrientes, ¿quién es? Jesús. Si nosotros entonces estamos separados de Cristo Jesús por comunión, no vamos a llevar ningún fruto. Entonces, Jesús nos conoce de forma personal. Yo te quiero decir que las personas pueden estar, como repetí, como dije, pueden estar en esta reunión. Mis queridas personas, ustedes pueden tener apariencia de piedad. Usted puede profesar ser cristiano. Y en nuestra conversación va a ser una conversación muy cristiana, muy religiosa cristiana. Pero ¿sabe algo? Cuando usted se vaya a su casa, cuando usted esté en lo más íntimo, en lo más secreto, donde no hay nadie más alrededor de usted, yo no voy a estar. Los hermanos no van a estar. Recuerde una cosa, Jesús va a estar ahí. A Jesús no se le va a poder esconder. Esto no es una religión lo que te estamos predicando. Este es el Dios de los cielos. Y el Dios verdadero, ¿sabes cómo es? Es omnisciente y es omnipresente. Y eso quiere decir, para los que no saben, que Dios está en todo lugar, en todo el tiempo, en todo el espacio, por siempre, porque Él es eterno e infinito. Amén. ¿Dónde me voy a ocultar de la presencia de Dios? Oigan, si yo me voy a lo más profundo del mar, allá donde no penetran los rayos del sol, ahí está Dios. Y si yo me voy a lo más alto, en una cumbre, en la montaña más alta de toda la tierra, para esconderme de Dios, ¿saben algo? Ahí está Dios. ¿Dónde me esconderé? ¿Cómo podré huir de Dios? Usted no puede huir de Dios, porque ¿saben dónde está Dios? En todos lados. Amén. Entonces, esta primera parte nos tiene que servir para examinarnos a nosotros mismos. Hay que examinarnos en realidad. Examinarnos que este Dios es un Dios personal y que la Biblia, cuando está hablando de esta traición, dice entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, o sea, Jesús te conoce por nombre y por apellido. Entonces este hombre fue a los principales sacerdotes, al bando contrario, al enemigo. ¿A qué? A venderlo. Y aquí es donde vamos a nuestro siguiente punto, que es el título de la enseñanza. El precio de la traición. Versículo 15. Mateo 26, 15 dice, y les dijo, una vez que fue, ¿verdad?, a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos, o sea, Judas no puso el precio. Oigan bien, Judas no puso el precio. Él aceptó cualquier miseria de precio que le dieran. O sea, fue un hombre, además de traidor, miserable. Porque pudo haber pedido un poquito más. Estaba leyendo la historia de Julio César cuando lo llevaron cautivo, que estaban pidiendo una recompensa por muy poco. Y el hombre dijo, tampoco están pidiendo por mí, pidan más por mí, yo valgo más que eso. ¿Se imaginan que un simple hombre mortal, que por eso, a propósito, por eso es que la conspiración lo tuvieron que matar, porque él ya se creyó como un dios del Olimpo? Entonces al final nos damos cuenta que Judas fue asignado 30 piezas de plata. O sea, ¿cuál es el precio de la traición? ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? Para Judas, entonces, el precio de la traición de Cristo Jesús fue un puñado de monedas, y se lo voy a traducir, fue muy poco. Métase esa idea, muy poco. El valor que él le dio a Jesús fue el precio de un esclavo. ¿Qué dice Éxodo 21:22? Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese. Sí, podemos buscar el texto donde aparece el precio de un esclavo. Éxodo. Vamos a buscarlo.
¿Alguien lo encontró? Bien, bueno, el texto posiblemente lo vamos a encontrar después para no atrasarnos. Dígame. Es 32. Sí. 21:32. Dice, y este es un esclavo acorneado. Este es el precio de un esclavo acorneado. Dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, entiéndase, un esclavo, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cuál fue el precio que se le dio a Jesús por los líderes religiosos en este momento, por los principales sacerdotes? El precio de un esclavo. ¿Se dan cuenta de eso? El precio que se le dio a Jesús, el precio que Jesús tenía para Judas, en síntesis, es el precio de un esclavo, el precio de un siervo. Y se cumple la escritura en Zacarías 11:12, donde dice la escritura acerca del Mesías, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. O sea, nosotros estamos viendo aquí un cumplimiento de la escritura en el Señor Jesucristo. El precio de la traición, la cual Judas decidió venderle y ponerle un valor al Señor Jesucristo, fueron 30 piezas de plata, o sea, muy poco, el precio de un esclavo. O sea, así Judas, por ese precio, vendió a un amigo, vendió a su maestro, vendió al Mesías. El punto aquí está en que Judas vendió a Dios al precio de un esclavo. Ese es el gran valor que le dio. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Miren, aunque nosotros le estamos poniendo el precio de la traición, también podemos nosotros poner que este es el precio por el cual Judas vendió su alma. O sea, al final el valor que Judas le dio a su salvación eterna, a su alma, fue el mismo precio. O sea, Judas le vendió su alma al diablo, por decir así, por muy poco dinero. De igual manera nosotros tenemos que ir entendiendo esta razón, que cuando nosotros decidimos vender a Jesús, traicionar a Jesús, ponerle un precio a Jesús, cambiándolo por algo más en esta tierra, ese es el precio ese es el valor que Él tiene para nosotros, pero al mismo tiempo ese es el precio que le ponemos a nuestra alma. Mi alma, ¿cuánto vale? Si vendes por cualquier cosa de este mundo a Jesús, tu alma vale muy poco para vos. O sea, nuestra alma tiene mucho valor. Entonces, ¿cuál es el precio que le vas a poner? Como veremos. Vamos a ver el ejemplo de Esaú. Hebreos 12, 15, 17 dice, ¿se acuerdan de Esaú, verdad? Mirad bien, voy a leer desde el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si ustedes se dan cuenta, todo el contexto del libro de Hebreos es una gran exhortación a nosotros los cristianos. Exhortación en contra de la apostasía. Lo que nos quiere decir esto, ya conociendo la doctrina, ya conociendo quién es Dios, ya conociendo quién es Jesús, ya conociendo que sos un hombre y una mujer pecadora, que si te morís en una condición no regenerada o no convertida, te vas a perder eternamente. Ya conociendo todo eso, te voy a exhortar a lo siguiente: tenés que entregarte a Jesús. Y para los cristianos es una gran exhortación en contra de la apostasía, para que no nos volvamos. Y eso es lo que le pasó a Esaú. Vamos a ir a Génesis para que veamos la historia. En Génesis 25, del 29 al 34, dice, y guisó Jacob un potaje, Jacob el hermano de Esaú. Y volviendo Esaú del campo, cansado, oigan bien, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado.
Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, oigan bien esto, no importa la astucia, no importa el engaño, no importan, dejemos a Jacob aparte, que a ti, sígueme tú. Entonces respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Oigan la actitud, eso es una actitud del corazón. ¿Para qué me sirve o para qué me servirá mi primogenitura si ya estoy para morirme? De nada. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice la escritura, así menospreció Esaú la primogenitura. El valor que Esaú le puso a la promesa, a la bendición, a lo eterno, a Dios, fue un guisado de lentejas, un plato de comida. Ese fue el valor, o sea, 30 piezas de plata para Judas, y para Esaú fue un plato de comida, un guiso. ¿Se dan cuenta qué quiere decir la palabra menosprecio? Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Oigan bien, menosprecio quiere decir tener a alguien o algo en menos de lo que merece. O sea, cuando él está menospreciando la primogenitura, la subestimó, la menospreció, no le dio el precio correcto, el precio apropiado. ¿Saben qué? Esto es lo que sucede con todos nosotros. Nosotros tenemos dos maneras de ver la vida acá en la tierra. Una manera de verla celestial y eterna, y una manera de verla terrenal y efímera o temporal. ¿Cómo ve usted las cosas en su vida? Usted la puede ver con los ojos puestos en el cielo, pensando que la patria que nos espera es una patria celestial y eterna, y que si usted está sufriendo tentación en este momento, aflicción en este momento, si hay dificultades en este momento, si hay traiciones por nosotros los hombres en este momento, sepa una cosa, esto no importa. Porque el precio para usted es el precio de la sangre de Cristo Jesús. Pero lo contrario sería si usted ve las cosas terrenales, si usted ve las cosas muy comunes, si usted entonces ve las cosas seculares, por eso de ahí sale el término secularismo. Si usted tiene los ojos puestos en lo terrenal, es que mi carrera, es que mis estudios, es que mi trabajo, es que mi esposo, es que mi esposa y todo lo terrenal, y usted se enfoca en lo terrenal y vive para lo terrenal, usted está como Esaú, está pensando ¿en qué? En su vientre. Y su vida, el lema de su vida será ¿cuál? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si ya me voy a morir, ¿de qué me sirve la salvación? Si ya me voy a morir, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Si ya me voy a morir, ¿para qué me voy a entregar a Jesús? ¿Se dan cuenta? Eso se le llama cosmovisión. Usted puede tener una cosmovisión de todas las cosas celestial o lo puede tener terrenal. Usted decide, sí. Usted es quien va a decidir cómo va a ver las cosas. Entonces, Esaú lo vio terrenal. No le importaba la primogenitura. La primogenitura quería decir la promesa, el privilegio, la herencia. ¿Acaso nosotros no tenemos una herencia? ¿Acaso no tenemos la promesa nosotros de una herencia eterna? La tenemos. Entonces depende de nosotros cómo veamos las cosas. Por eso es el precio de la traición. ¿Por cuánto vas a cambiar? ¿Por cuánto vas a vender lo eterno? O sea, la primogenitura podemos decir que quiere decir la promesa, el privilegio, la herencia es el cielo. Esa es nuestra primogenitura. Y para Judas, Jesús quiere decir el Dios, el Salvador, el Redentor, es la salvación, es la vida eterna. Entonces te lo pongo de esta manera, con estos dos sencillos ejemplos. Tu primogenitura y Jesús tienen un precio. Ese precio para nosotros, como hemos dicho antes, es la gran paradoja. La gran paradoja es que para nosotros es gratuito. Es por gracia que somos salvos, porque ya el precio lo pagó Jesús, pero al mismo tiempo es un precio demasiado alto. Es un precio inalcanzable para nosotros los seres humanos porque es un precio, el precio de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Es un precio inalcanzable. Pero ese precio para Judas fueron 30 piezas de plata y para Esaú fue un plato de lenteja. Esto es entonces cambiar a Dios
el creador por cualquier cosa sin valor en este mundo. Todo, absolutamente todo por lo que usted cambia a Dios no es nada. Escuche bien eso, no es nada porque no tiene ningún valor. Y esta es la traición suprema. A mí me gusta mucho la parábola de la viña que encontramos en Isaías 5. Esa parábola de la viña es cuando nosotros encontramos al Dios como creador, al Dios como Padre, que dice, ya lo he hecho todo por ustedes. Yo espero de ustedes frutos, vides escogidas, yo espero buen fruto de ustedes. Pero luego dice el Señor, pero oye, cuando fui a buscar fruto, ¿qué encontré? Uvas amargas, uvas silvestres, mal fruto. Y entonces dice Dios, ¿qué voy a hacer con esta mi viña? ¿Qué hago con ella? ¿Alguien quiere decirme la respuesta? Y eso es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros. Si ya Dios te ha dado todo, ¿acaso no te ha colmado de bendiciones? ¿Acaso Dios no te ha dado de todas las cosas necesarias para tu sustento, tu abrigo, para suplir a tu familia? ¿No te ha dado salud, no te ha dado vida, no te ha permitido venir hasta este momento, escuchar la palabra? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? O pregunto, ¿cuántos años llevas escuchando la palabra de Dios predicada fielmente y no te has puesto a cuenta con Dios? Te voy a dar la respuesta. Sos como Judas y sos como Esaú. Si todavía estás rechazando la gracia de Jesús, hoy ponételo y anda con Dios hoy y decirle, Señor, admito una cosa en tu presencia, yo soy como Judas y yo soy como Esaú. Yo merezco el mismo destino de ellos dos. Ustedes saben cuál fue la muerte o la conclusión de Judas. Y también ustedes saben lo que dice la Escritura en Hebreos acerca de Esaú, que aunque después procuró con lágrimas, ayúdame Señor, por favor, no pudo encontrar arrepentimiento, demasiado tarde para él. Entonces usted tiene que meditar en esto. Ahora yo le voy a preguntar de forma muy personal, ¿por cuánto vendes a Jesús? Esto es una aplicación personal. ¿Cuál es el precio que le estás poniendo a Jesús? Y yo te voy a decir cuál es el valor o el precio de Jesús para tu vida. Escuchen bien. Puede ser el precio, el dinero, cualquier cantidad de dinero. O sea que puede ser una persona que vive en esta vida solamente por hacer dinero, hacer más dinero, y tiene dinero, pero piensa en más dinero, y entre más dinero tiene, más dinero quiere. Es una persona que está viviendo en esta vida solamente por el dinero. Recuerden una cosa, aquel dicho que dice, tiempo es dinero. O sea que al final, si querés más dinero, te van a robar más tiempo. Y si te roban más tiempo, tenés menos tiempo para Dios. Y te vas a encontrar en un momento que vas a decir, no tengo tiempo para ir a las reuniones, no tengo tiempo para ir a orar, no tengo tiempo para leer la Biblia en las mañanas. ¿Qué? ¿Leer la Biblia 1 hora, orar 1 hora, pasar en devoción 1 hora con Dios? No tengo tiempo para eso. Mis empresas, mi dinero, mi trabajo, todo me espera. Y entonces al final ese es el valor que le estás poniendo a Jesús. Cualquier cantidad de dinero, te lo repito, no es nada comparado con el ser supremo que es Dios. Pero nosotros los cristianos hemos venido a la siguiente conclusión. No decimos como el mundo, tiempo es dinero, nosotros decimos dinero es tiempo. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo dinero, yo puedo comprar tiempo para pasar más tiempo a Dios y en la obra y con los hermanos. Hay una gran diferencia, ¿amén? ¿Entendieron eso? Si yo tengo mucho dinero, ese dinero yo lo puedo invertir para comprar tiempo, o sea, redimir el tiempo. Yo puedo comprar tiempo para poder entrar a trabajar a las 10 de la mañana. Yo voy a poner a alguien en la empresa para que trabaje así y yo puedo pasar ahora, no 1 hora, 4 horas con Dios. Estoy dando ejemplos nada más. Entonces tenés tiempo ahora. ¿Para qué? Tenés dinero para comprar más tiempo. Ahora, las personas pueden cambiar al Señor por el poder, por la influencia, por el estatus social. Oigan bien. Hoy en día nosotros sabemos de que las personas se preocupan mucho por el estatus social y a veces el estatus social te puede relegar por ser cristiano. Desgraciadamente el cristianismo se volvió una moda y con eso quiero decir el pseudo cristianismo. O sea que ahora ser cristiano es una moda.
Y vos querés decir, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro. Y es como una moda hoy en día. Pero recuerden de que el cristianismo verdadero tiene un precio que pagar. Entonces, si querés influencia, si querés un estatus social, entonces por eso vas a cambiar. Ese es el precio que le das. Pero alguien más puede darle un precio o un valor a Jesús y puede ser el precio de los placeres. El precio de los placeres, incluyendo la comida o la bebida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Puede ser viajar, puede ser las fiestas, puede ser las orgías. ¿Cuál es el placer que te tiene esclavizado y que te lleva a decir, yo no quiero dejar esto? Yo ya fui al seminario, yo ya estudié teología, yo me sé la doctrina, yo voy a la iglesia, pero esto yo no lo puedo dejar. Y cuando Jesús te dice, necio, tenés que dejar esto porque hoy vienen por tu alma, usted dice, no, todo menos esto. El deseo, los placeres. Algunas personas pueden pensar que el precio de la libertad, ¿saben algo? Unas personas pueden creer de que la libertad está en no ir a la iglesia, o en el no hacerse cristiano, o el no entregarse a Cristo. Esa libertad en realidad es una esclavitud. ¿Sabían eso? Nosotros somos esclavos, sea de Dios o sea del diablo. Sepan esto. Nosotros somos esclavos. Si ustedes dicen, yo soy libre para hacer lo que quiera. No. Usted es esclavo de su propio pecado. Usted es esclavo de su concupiscencia. Una persona que no puede perdonar, que tiene un corazón con amargura, ¿ustedes creen que esa persona es libre? Una persona que dice tantas malas palabras y dice, es que no puedo dejar de decir malas palabras. El ejemplo más sencillo y típico es una persona iracunda. Una persona iracunda no puede ser libre de su ira. Siempre tiene que vivir gritando y peleando. Un drogadicto, pregúntenle si se puede librar así. No. O sea, él está adicto. Déjame mi libertad. Yo no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la universidad, no quiero trabajar. Déjame mi libertad. Esa es tu libertad. La esclavitud al pecado no es verdadera libertad. Eso es esclavitud. Pero la verdadera libertad, ¿quién te la da? Jesucristo. Podemos pasar cristianos verdaderos, hermanos que te den testimonios cuando te digan, yo pensé que era libre, pero era esclavo de mis pecados y mis concupiscencias. ¿Hasta cuándo? Hasta que conocí verdaderamente a Jesús. En aquel momento los grilletes, las cadenas se cayeron y yo quedé verdaderamente libre. Ahora tengo una libertad para donde voy. Puedo ir a mi casa, puedo dejar mi celular en la mesa y si mi esposa me lo va a revisar, revísamelo, yo soy libre. No tengo nada que ocultarte. Esa libertad, verdadera libertad, solo te la da Cristo Jesús. Amén. Entonces no nos confundamos. Hay personas que quieren cambiar a Jesús por su disque libertad, la cual es esclavitud, o por su reputación. El qué dirán, saben ustedes, el qué dirán, la reputación, eso es muy valioso para muchas personas. Pero en sí, el por qué ustedes pueden vender o cambiar a Jesús puede ser por la familia, por las metas, por la escuela, por el trabajo. Mateo 16:26. Traemos unos textos que son contundentes para que usted medite. Dice la Escritura, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Al final de los tiempos, pasados 100 años de nuestra temporada aquí en la tierra, en el mundo de estos vivientes, ¿qué va a pasar con todos nosotros de aquí a 100 años? ¿Dónde vamos a estar? Les respondo uno, nuestro cuerpo va a estar en el cementerio posiblemente. Posiblemente esté nuestro cuerpo en el cementerio. Ya los gusanos, ya regresamos al polvo, ¿de acuerdo? Nuestros huesos, el pelo va a tardar más tiempo en desintegrarse, etc. Todo eso, que es normal de la materia. Nuestra alma va a estar de manera consciente en uno de dos lugares, el cielo o el infierno, de aquí a 100 años. Esta es una realidad absoluta, no es relativismo, para que sepa. No hay relatividad en esto, esto es absoluto. De aquí a 100 años usted, su alma va a estar en uno de los dos lugares, el cielo o el infierno. La pregunta es, ¿dónde quiere o quisiera estar usted?
Pero donde quisiera estar usted, tiene que actuar hoy. Ahora usted tiene que actuar. Porque si usted es un Judas que vende a Jesús por 30 piezas de plata, por cualquier pecado que usted quiera abrazar en esta tierra, y usted se muere en sus pecados, entonces al final de los tiempos usted se va a dar cuenta, yo vendí a Jesús peor que Judas. Quizás Judas las 30 piezas de plata ni le sirvieron porque luego las regresó él con un remordimiento, un falso arrepentimiento. ¿Le va a servir de algo a usted todo lo que está abrazando en esta tierra, en el futuro, en lo eterno? La respuesta es no. Entonces, podemos decir nosotros, ahora, ¿cuál es el motivo de la traición? Ustedes saben, vamos al versículo 15, siempre, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hay un motivo, hay una razón. Vean, la ley de la causalidad quiere decir de que para todo efecto hay una causa, ¿de acuerdo? Para todo efecto hay una causa. Eso dice la ley de la causalidad. Para toda traición tiene que haber un motivo. Y así como toda enfermedad también tiene una etiología. O sea, hay un odontólogo invitado, un colega que viene de Granada hoy, él es odontólogo. Se imagina que tiene un absceso en una pieza dental, una molar inferior. Y de repente nosotros decimos, ¿hace cuánto se le comenzó a inflamar la mandíbula? ¿Hace cuánto tiene dolor? Y entonces al final nos tenemos que dar cuenta de que algo está causando esa inflamación, esa supuración, ese pus, esa infección. Y entonces hay un foco etiológico que lo está causando. Ahora, cuando vamos a traicionar a Jesús, cuando vamos a vender a Jesús, cuando vamos a cambiar a Jesús por cualquier cosa terrenal, debe también haber una causa, un motivo, una razón. ¿Y saben cuál es? El amor. Sí, escucharon bien, el amor. Dijo Juan Calvino en cierta ocasión que nosotros los seres humanos, o el corazón de nosotros los seres humanos, es una fábrica de ídolos. Oigan bien eso. Nosotros somos una fábrica de ídolos. Y sepan otra verdad. Nosotros los seres humanos somos personas adoradores. Nosotros estamos diseñados para adorar. No hay ningún ser humano que no adore. Oiga bien eso. El problema está en que yo les dije cuál es el motivo, el amor. Pero ¿el amor a qué? ¿O el amor a quién? Es el punto. O sea, al final vemos a Julio César que amaba el poder, la gloria, el dinero. Él quería ser Dios, uno de los dioses del Olimpo. Él quería ser una persona, una deidad. Y lo mataron por eso. Judas tenía amor. ¿Amor por qué? Amor por el dinero. Dice 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas, que era un cristiano, me ha desamparado amando este mundo. La respuesta es correcta, el amor. ¿Pero el amor a qué? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El amor. Judas demostró que él amaba no a Jesús, sino que amaba el dinero. Judas era un codicioso. Entonces su codicia, el amor al dinero, eso lo llevó a la perdición. Al final vemos de que tenía un motivo. Su hipocresía religiosa tenía un motivo para traicionarlo, cual sea. Pero él amaba el dinero, él sustraía de la bolsa, dice la Escritura. Él era un ladrón, dice la Escritura. Y en este caso vemos que va y dice, ok, repetimos la pregunta. Y les dijo, ¿qué me querés dar para que yo te entregue a Jesús? Eso es un trueque, o sea, se lo estaba vendiendo. Jesús me pertenece, yo te lo vendo. ¿Cuánto me vas a dar para venderte a Jesús? Entonces tenía amor al dinero, amor a algo. Esaú tenía amor, en ese caso, ¿a qué? En su vientre, o sea, al final fue el vientre de Esaú que hizo que lo vendiera. La comida, lo terrenal, lo efímero, su apatía, ese era el problema. Entonces, la pregunta aquí está, nuevamente, esto es una cuestión de aplicarlo. No es una enseñanza, miren, cuando nosotros damos esta enseñanza, esto no es una exposición bíblica o un comentario bíblico, esto es en realidad una predicación, y toda predicación lleva una aplicación práctica. La pregunta aquí es,
¿por qué razón usted desprecia a Jesús? La primera pregunta fue ¿por cuánto? ¿Por qué valor? ¿Por qué costo usted vende a Jesús o lo traiciona? Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual usted lo desprecia? Analice eso. Usted le pone un precio, el precio del pecado, el precio del menosprecio, lo que usted quiera, pero ¿cuál es el motivo? Te pregunto, ¿te ha hecho daño Jesús? ¿Te ha hecho mal Jesús? ¿Te ha hecho algo malo? Entonces, la Escritura nos dice en 1 de Juan 2, 15, 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está la competencia por el trono que está en tu corazón. Tu corazón que, como dije, somos adoradores y es una máquina de hacer ídolos, una fábrica de ídolos. Nosotros adoramos y estamos diseñados para adorar. Pero estamos diseñados para adorar ¿a quién? A nuestro Creador, a Dios. Pero por esa razón ustedes ven las tribus o las personas que nunca se les predica el evangelio adorando ¿a quiénes? A las estrellas, adorando al sol, adorando a los animales, a las bestias, haciéndose ídolos de yeso y postrándose delante de ellos y adorándose. Eso es idolatría. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón está diseñado para adorar, pero adorar a Dios. Entonces aquí dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, usted, la pregunta es, ¿por qué razón desprecia a Jesús? Puede ser por el amor al yo. El amor al yo puede ser uno. Yo soy primero, yo soy primero. Dios después, yo primero, la iglesia después, yo primero, mi esposa después, yo primero, mis hijos después, yo. Egocentrismo o egolatría. La palabra ego en el griego quiere decir yo. Entonces puede ser eso, el amor al yo o el amor al mundo. En el amor al yo, el amor al mundo podemos tener el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Yo soy suficiente, yo me puedo valer por mí mismo. Eso decíamos nosotros, creo yo, antes de ser cristianos. ¿Para qué necesito a Dios? Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo puedo trabajar, yo soy inteligente, yo tengo fuerza. Yo puedo convencer a las personas, yo puedo actuar por mis fuerzas y yo logro mis objetivos. Soy autosuficiente, no necesito a Dios. Yo puedo solo. Y el amor al mundo o el amor al pecado. El amor al pecado puede incluso, para que sepan, traducirse en rencor, en resentimiento, en amargura. Eso puede ser amor al pecado. Puede ser que la persona diga, no, yo no amo la amargura o el rencor. Pues si una persona no es capaz de perdonar a su prójimo, en realidad sí está amando algo, está amando su pecado. ¿Alguien puede amar la fornicación? ¿Alguien puede amar el adulterio? ¿Alguien puede estar amando la pornografía? Que son los pecados de inmoralidad sexual, que son, yo creo, yo me atrevo a decir que dentro de todos los pecados es de los pecados más fuertes que atacan a los jóvenes. Pero ojo, también atacan a los adultos, a los mayores. ¿Saben por qué razón? Porque es un flanco que Satanás ya ha descubierto y por ahí entra. Pero entonces cuando alguien cae en el pecado de la fornicación y está en una relación de fornicación, dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo ya me bauticé, yo ya acepté, yo ya hago esto, pero estás en fornicación. Sí, pero es que no importa estar en fornicación. Y cuando se te dice que tenés que dejar de fornicar, no adulterar, no fornicar, entonces al final decís, no puedo dejar mi fornicación, no puedo dejar mi adulterio. Entonces al final, ¿cuál es la razón? Estás amando tu pecado, ese es el punto, que estás amando. La razón es que amás el pecado más que a Dios. O sea, cuando estés en el cielo, sé consciente de lo siguiente, en el trono de la gloria, en el juicio final, cuando Jesús te pregunte, ¿por qué me cambiaste? Vos decirle, porque amaba el pecado. Jesús, o puede decírselo hoy mismo. Yo le incito a que se lo diga hoy mismo, atrévase, no sea cobarde. Atrévase a hablar con Dios y dígale, Jesús, yo amo más mi pecado. Te menosprecio, Jesús, te desprecio. No te amo, no te quiero en mi vida ahorita, Jesús. Yo amo más mi pecado, yo amo más mi maldad, mi fornicación, yo la amo más. Dígaselo, sea valiente. Si no es valiente, entonces yo le voy a decir otra cosa. Entonces,
arrodíllese delante de Dios y humíllese delante de Él. Y confiésele todo y dígale, Señor, yo no puedo, yo estoy destruido, yo estoy mal, Señor, no puedo con mi vida. Por favor, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Yo no te quiero cambiar, Jesús. Yo no te quiero cambiar, yo no te quiero traicionar. Dígaselo. Otras personas tienen amor a la comodidad, ¿saben eso? Amor a la comodidad. Es cómoda mi vida. No quiero yo pagar el precio del cristianismo. Yo estoy bien, estoy cómodo. Otras personas por amor a la religión, ¿se dan cuenta de esto? Hay personas que aman más la religión, la denominación, que al propio Dios. Eso es algo que llama la atención. Pero cuando se les dice, oye, tu religión no está bien, está mal, ¿por qué razón? Mira tu liderazgo. Hemos tenido estos ejemplos. Mira tu liderazgo está mal. Si la cabeza está mal, ¿cómo pretendes que estén las ovejas? Mal, ¿sabes por qué? Porque si las ovejas estuvieran bien, ya se hubieran parado por Cristo, por el celo de la casa de Dios, y hubieran derrocado ese falso liderazgo. Si los líderes andan en fornicación, son mentirosos, son ladrones, ¿qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Crees que el Espíritu Santo está ahí? Por supuesto que no, es una religión. Y repito, religión muerta, ¿cierto? Entonces, pero la persona se le dice, salí de ahí, no estás haciendo nada, te estás haciendo daño a tu alma, te vas a perder. No, es que mi pastor yo lo quiero mucho, yo nací en esta religión, etc. Bueno, entonces quédate con tu religión. Pero decirle a Jesús que amas más a tu religión y a tu pastor que a Él. Sé sincero con Dios. Entonces otras personas aman más su ideología, etcétera, ¿verdad? Podemos ponerle ese. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual menosprecias a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual no querés entregarle tu corazón a Jesús? Eso, por favor, respondételo. Que sea el Espíritu guiándote. Ahora, es necesario que nosotros veamos que hoy hay una oportunidad. Vamos a ir al último versículo para finalizar. El último versículo nos dice, el versículo 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Se acuerdan del término alevosía? Es sencillamente, en mis palabras no técnicas, es sencillamente que tenés un tiempo para meditar las cosas. Tenés un tiempo prudente para medir las consecuencias. Voy por aquí, luego por allá, luego hago esto, luego lo otro, inculpo a tal, y este va a ser el resultado. Tenés un tiempo para ver todo eso, una proyección de tu proyecto para ejecutarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Judas tuvo ese tiempo. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mientras unas personas buscan oportunidad para ir a pecar, porque algunos de ustedes pueden decir, ahorita puede estar pensando, espero en Dios que no, ya quiero que termine para irme a la casa, porque quiero irme para allá, quiero irme con tal persona, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me trajeron aquí, estoy esclavizado en este lugar, escuchando a este hermano, no, yo quiero ir a pecar. Y estás pensando en lo que vas a hacer hoy en la tarde, hoy en la noche, pecar. Está bien, mientras algunos tienen tiempo, Judas hizo eso, estás haciendo lo mismo de Judas. Estás pensando, maquinando con alevosía tu traición a Jesús. Sos un traicionero, hoy ya lo sabes, querés continuar como traicionero. Mientras tanto, Dios, oigan la misericordia de Dios, Dios te está dando tiempo y oportunidad. ¿Para qué? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Él no ha venido todavía en su advenimiento por una razón. Según algunos la tienen por tardanza, los indoctos e ignorantes que no tienen al Espíritu, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de ustedes perezca, sino que todos, ¿qué cosa? Procedan a arrepentirse de sus pecados, para que vuestros pecados sean perdonados, y siendo vuestros pecados perdonados, tengan la vida eterna. Judas tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Tuvo oportunidad. Esaú tuvo oportunidad. No, en este caso, Esaú, cuando ya él vendió al Señor y lo cambió,
sepan una cosa, que ya tenía un juicio. Ya Dios había determinado un juicio para él, fue demasiado tarde según la Escritura. Pero ustedes también tienen una oportunidad. Todos nosotros aquí hoy tenemos una oportunidad. Lo de Esaú nos dice que él menospreció a Dios. Y al haber menospreciado a Dios, una vez que lo menospreció y fue demasiado tarde para él, procuró con lágrimas, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Queridas personas, sinceramente, esto es una enseñanza muy solemne para todos nosotros, muy solemne. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de alta traición. Recuerde, estamos hablando de suprema traición. Estamos hablando por cuánto usted vende al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando cuál es el precio que usted le pone a su alma. Estamos hablando de menospreciar al que te hizo, al que te creó, al que te formó, al que te sustenta hasta el día de hoy, no tu papá ni tu mamá, a Dios. ¿Por cuánto lo traicionás? Si nosotros no traicionamos vilmente a nuestros padres terrenales que nos han criado, que nos han formado, que nos han sostenido, ¿por qué te atreves? ¿Por qué te atreves a traicionar al Dios que te creó? El que sostiene a tus padres se llama Dios. El que te sostiene se llama Dios. El que sostiene a la iglesia se llama Dios. No son tus fuerzas, no es tu inteligencia, no es tu razonamiento, no es tu dinero, no es nada de lo que tengas en esta tierra. Hemos encontrado nosotros cómo Dios en un abrir y cerrar de ojos puede quitarle la vida a alguien. Dios es Dios. Pero nosotros sabemos el corazón y la mente de Dios. El Espíritu de Dios dice que hoy te da una oportunidad más. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, en esta mañana, Dios. Padre, gracias por hablarnos a todos, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la exposición de tu palabra. Gracias, Dios, por tener estos textos bíblicos, Señor, y que tengamos oportunidad y aún libertad para poder predicar, Dios. Gracias por aún quitarnos la esclavitud del temor al hombre, el temor servil, Dios, porque aún eso es esclavitud, temerle al hombre, Dios. No temeremos a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra nosotros, porque tú eres escudo alrededor de nosotros, Señor. Gracias por proteger tu iglesia, gracias por proteger tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por darnos libertad para predicar, y gracias porque ellos pueden escuchar la palabra el día de hoy, Señor. Yo no puedo hacer las cosas, acuérdate de esto, Señor. Si el Espíritu Santo no obra, en vano nosotros trabajamos, Dios. Tienes que edificar todo lo que nosotros hacemos, Dios. Nosotros podemos prepararnos para la batalla, Señor, pero la victoria es tuya, Señor. Cada alma que de aquí salga victoriosa es tu ganancia, Señor. Es tu victoria, Señor. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Señor Jesucristo les bendiga.